Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Romanos, hoy en el capítulo 9. Oremos para empezar, Íngela. Sí. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias por este estudio bíblico que tú nos permites tener. Te queremos pedir que tú nos guíes y nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos al capítulo 9 y vamos a ir leyendo por partes. Entonces, primero te pido que del 1 al 3, 9 del 1 al 3. Ya. Ujú. Con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e amargura, tristeza. ¿Qué decía? Amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ya, está ahí. Bueno, hemos leído antes, ¿no es cierto?, el capítulo 8, donde leímos, ¿no es cierto?, que nada nos podía separar del amor de Cristo, ¿cierto? Entonces, ahora es como, ¿viste lo que escribe? Que casi, ¿no es cierto?, él se siente tan mal porque que estaría dispuesto a separarse, ser declarado anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos. Bueno, este capítulo y el 10 y el 11, ya, que vamos a ver en las próximas semanas, se dedican, ¿no es cierto?, a hacerse esta pregunta. ¿En qué queda el pueblo de Israel en medio de este mensaje, ¿no es cierto?, de salvación por fe? ¿Ya? ¿Por qué, ¿no es cierto?, por qué los judíos como pueblo no creyeron en el Mesías? ¿Mm? Entonces, esa es como la gran pregunta que se está haciendo Pablo acá y obviamente se va a ir contestando, ¿no es cierto?, por parte. Entonces, él, ¿cómo se siente aquí? ¿Mm? ¿Cómo se siente? Dice en los primeros versículos que leímos, ¿cómo se siente? Y dice, es cierto, dice, no miento. ¿Mm? Dice que tiene el corazón lleno de amarga tristeza. Tiene mucha tristeza, ¿no es cierto? Dolor, se siente muy mal. Continuo dolor, dice aquí la Reina Valera. Tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los israelitas ¿Sí? no creen. Claro. ¿Cómo? ¿No es cierto? Ellos no creen. Entonces, él acá dice, ¿no es cierto? Mis hermanos, parientes según la carne, ¿cierto? Es decir, israelita, él era israelita también, ¿no es cierto? En el sentido de la carne. Sí. Ya se va a referir aquí a la nación, a su nación. Entonces, bueno, y vamos viendo por parte, pero lo primero es que, solo como observación, fíjense que después el 10, capítulo 10, va también a empezar igual. De nuevo este clamor y esta preocupación que él tiene por su pueblo carnal, ¿ya? Por Israel. Entonces, así es como se siente él. Y vamos viendo por parte. A ver, puedes leer ahora, continuar ahí del 4, ¿no es cierto? Al 4 y 5. 4 y 5. Ya. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. ¿De qué está hablando, no es cierto? Está hablando ahí en el 4 y 5 de los israelitas y está hablando de hartos privilegios que ellos han tenido. Sí, ¿Cuáles son los privilegios, por ejemplo? ¿Ya? Ahí, según una lista, y podemos ir contándolo, ¿no es cierto? ¿Cuántos son? Ya, primero, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Hijos adoptivos de Dios o adopción, ¿no es cierto? Luego, les reveló su gloria. Segundo, les reveló su gloria. Hizo pactos con ellos. Hizo pactos con ellos. Y les entregó su ley. Les entregó su ley.
les dio privilegio de adorarlo le dio el privilegio de adorarlo, y recibir sus promesas maravillosas. recibir sus promesas, Y eso dice. ¿ya? También les dio los patriarcas, ¿no es cierto? Ah, claro, sí. ¿Ya? Y por último, el Mesías, Ujú, el Mesías. porque el Mesías, Cristo, nació como judío. Ujú. Entonces, lo que se está preguntando Pablo es, ¿cómo con tanto privilegio, cómo a pesar de tanto privilegio, ¿no es cierto?, no aceptaron, ¿ya? O no han reconocido a Dios. Y lo de los pactos, ¿no es cierto? ¿Por qué habla tanto en plural ahí? Es porque primero es un pacto con Abraham, ¿ya? ¿Te acuerdas? Abraham, que él le iba a dar una descendencia, ¿no es cierto? Muy grande, pero después renovó ese pacto con Moisés, ¿te acuerdas? Ujú. Con David, ¿ya? Por ejemplo, a ver, no vamos a buscar todas las citas, pero segunda de Samuel, si puedes buscar segunda de Samuel 23:5. Voy a nombrar igual citas mientras Inge la busca relacionados con Moisés, Éxodo 24:8, ¿ya? Dios estuvo permanentemente renovando el pacto, ¿ya? Y ahí que dice, ¿no es cierto?, en segunda de Samuel 23:5. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Eso lo dice ¿David? David, Sí, ¿no es últimas cierto? palabras de David. Entonces, es una lista larga de un montón de privilegios, ¿ya? De nuevo, ¿no es cierto? Ser elegidos para adopción, ¿ya? Revelarles la gloria, entregarle los pactos, entregarle la ley, que Promesas. pudieran alabarle, adorarle, las promesas, los patriarcas, Patriarca y el ¿ya? Mesías. Y como si fuera poco, el El Mesías, Mesías, sí. ¿no es cierto? Y es como que va escalando, ¿te fijas? Que es como que va escalando, como que él mismo Cada vez estuviera mejor. alabando a Dios, ¿no es cierto? Para, Sí. hasta llegar al Mesías, ¿ya? Entonces, claro, ¿cómo es posible que con todos estos privilegios, dice, ya, no hayan creído, ¿ya? Entonces, ahora se va a hacer preguntas, ¿m? Para ver qué es lo que pasó, ¿m? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que a pesar de que se enseñaba todo este pacto a todos los niños, las generaciones, llegó el momento y ellos esperaban siempre un Mesías, pero llegó el momento y no lo reconocieron. ¿M? Entonces, del 6 al 13. Del 6 al 13 vamos a ver como la primera pregunta que se hace Pablo. ¿Por qué no, digamos, ya? Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son de verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se les dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Ya. Entonces, ¿cuál es el primer cuestionamiento, ¿no es cierto? En el 6. ¿Falló acaso la palabra de Dios? ¿Mm? ¿Cómo dice ahí? Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Eso, ¿falló la promesa? Ujú. Si Dios le había hecho una promesa, ¿ya? Entonces, va a empezar a contestar esto y va a decir, ¿no es cierto? Por supuesto que no es que la promesa haya fallado, pero primera cosa que aclara, ¿no es cierto? En Israel, ¿son todos Israel?
En Israel, sí. No, po. Ah, pero... Y da dos ejemplos, ¿no es cierto? Dice el 6, ¿no es cierto? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todo Israel, ¿no es cierto? Dios le cambió el nombre a Jacob, nieto de Abraham, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Después 12 tribus. Ese es como el árbol genealógico. Y Jacob, a Jacob, Dios le cambió el nombre. Hizo pacto con él, Israel. Pero dice, lo que pasa es que no es que todos los que desciendan, ¿no es cierto?, sean israelitas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a decir es que no es que Dios haya fallado en su promesa, No. sino que su promesa, ¿no es cierto?, no fue tomada por todos. Entonces, va a dar dos ejemplos aquí. Dos ejemplos y dice ya, ¿Abraham tuvo más hijos? Sí. Claro. ¿Se Y acuerdan también a cómo? Esaú. No, O sea, Ismael. sí. Ismael se llamaba, Sí. ¿ya? Y Ismael, ¿no es cierto? Pero Dios le dice, la promesa no la voy a cumplir en Ismael, la cumplo en Isaac, Isaac. ¿ya? Porque ese era el hijo que le había prometido. Con Ese Sara. era el hijo, y claro, Ismael era con otra mujer, ¿no es cierto? Entonces, así como no todos los que físicamente descienden de Abraham, viene Israel, sino que solo los que descienden de Isaac, ¿ya? Entonces, no, si bien todos son descendientes de Abraham, no todos son hijos de la promesa. Exacto. ¿Se entiende? Después, da otro ejemplo. ¿Quién vino después? Vino Isaac y resulta que tuvo dos hijos, que eran mellizos, ¿ya? Esaú Y Jacob, ¿ya? Y de los dos, ¿qué dice? Dios escogió A Jacob. a Jacob y resulta que Jacob no era el mayor. No. Esaú nació primero. Aunque era mellizo, uno tiene que salir primero, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, Esaú era el mayor, ¿ya? En este caso, a diferencia de Abraham con Isaac, o en el fondo, entre Isaac e Ismael, aquí los dos tenían la misma madre y el mismo padre. Isaac y Rebeca era la mamá, ¿no es cierto? Y dice que Dios los escogió antes, ¿ya? Porque ya estaban escogidos y todavía no habían podido hacer nada malo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y aquí dice algo pucha, que nos puede complicar, ¿no es cierto? El 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así dice, ¿no es cierto? La Reina Valera. Sí. Es fuerte. ¿Cómo dice ahí la NTV? Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Pero rechacé a Esaú. Esa hay algo de interpretación ahí, ¿no es cierto? Que en el fondo el escribir rechacé a Esaú, ¿no es cierto? Veamos qué dice Malaquías 1, 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, Pablo está citando aquí al profeta Malaquías, ¿ya? Cuando escribe esto. Ah, claro, sí. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Por más complicado que nos resulte nosotros como cristianos, pero ¿cómo esto de aborrecer? Algunos interpretan que rechazó y que aquí Esaú es como el representante de todos los descendientes. Edomitas fueron los descendientes de Esaú, así como de Jacob fueron los israelitas. Claro. Entonces, de alguna manera, algunos interpretan así, pero al final quizás da un poco lo mismo, ¿ya? A ver, veamos qué dijo Jesús, ¿ya? Porque de repente esto puede que nos cueste un poquito. Mateo 10:37, ¿lo puedes buscar? Sí. 37. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Entonces, Jesús también dijo, ¿no es cierto?, algo así, ¿ya? Que tenemos que tener claras las prioridades, así como Dios las tenía claras, ¿no es cierto? Y Dios tuvo el propósito de elegir a Jacob y no a Esaú, y él no falló por eso,
¿no es cierto? No por eso falló su promesa, está diciendo acá, ¿ya? Sino que se cumplió en una parte de Israel dentro de Israel. ¿Mm? ¿Se entiende? No. En una parte de Israel. Sí, es decir, en el Antiguo Testamento, vamos a ver por ahí algún texto, ¿ya? Se habla del remanente. Sí, hermano. ¿Cuántas veces el pueblo fue por Dios mismo, ¿no es cierto? Ujú, Dejó que sus enemigos arrasaran y murieron muchos. ujú. Y quedaba siempre un remanente, ¿ya? ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo Pablo acá, que no todos los que nacían ahí en Israel eran israelitas. ¿Qué quiere decir? Que no todos, ¿no es cierto?, eh, recibían la promesa, pero no por eso la promesa falló. ¿Mm? Una pregunta. Con eso del remanente, estás haciendo como, o sea, ¿te refieres a cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia? O... Por ejemplo, no solo esa vez, Ay, también antes los asirios, ¿no es cierto? Los profetas hablan varias veces de eso, de que Dios, si bien va a traer castigo a su pueblo ujú, que le había sido infiel, ujú, iba a dejar siempre un remanente. Por ejemplo, Lot, ¿te acuerdas de Lot? ujú, En Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Ellos fueron el remanente, claro. Lot, ¿no es cierto? Y su O, salvación. por ejemplo, Daniel y sus amigos, o sea, no Ellos son solamente parte ellos, de son un, parte. claro, claro, porque muchos murieron, pero ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Mm? Sí. Entonces, pero lo que está diciendo acá es, bueno, Dios tiene propósito y Él elige, ¿no es cierto? Y en este caso, la salvación o la promesa depende de su gracia, ¿ya? Ahora, ¿qué actitud tenía Saúl? ¿Por qué Saúl se perdió la bendición? ¿Te acuerdas de la historia? Cuando los dos fueron jóvenes, Ujú. este otro porque tenía hambre nomás, Ay, ¿verdad? Tenía Jacob lo engañó, ¿no es cierto? Y por un plato de comida. comida, algo así como lentejas, era un plato de legumbre, ¿no es cierto? Le dio como que le transó la bendición. O sea, ¿qué importancia tenía para Esaú la bendición de Dios? No mucho. No mucha, pues, lo que vale un plato de Claro, comida. se dejó llevar por el plato Entonces, de comida. Ujú. no es que Dios no quiera bendecir a todos, pero aquí vemos a un Esaú, ¿no es cierto?, que no quiso aceptar la bendición, ¿ya? Entonces, tenemos la gracia, ¿no es cierto?, el propósito de Dios, pero vamos a ver viendo cómo también las decisiones de los seres humanos de no aceptar la bendición de Dios hace que, bueno, Dios los entrega, como veíamos en mismo Romanos al principio, Romanos 1, los entrega. ¿Mm? Entonces, veamos ahora del 14 al 18. Otra vez dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Ya? A ver, lee del 14 al 18. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. ¿Hasta dónde? 18. Ay. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Eso dice hasta el 18. Uh-huh. Entonces, ¿es Dios injusto? No. No, dice Pablo. ¿Mm? Y ahora, ¿cuál ejemplo da? Recurre a El Moisés faraón. y el faraón. Ujú. ¿Ya? Dios tiene propósito detrás de todo lo que hace. Ujú. ¿Y cuál es la clave acá? La misericordia. Sí. ¿Mm? Es decir, el ser humano, por sus propios, algo que ya se viene repitiendo en Romanos, por sus propios esfuerzos, por su propia bondad, no puede ganarse la salvación. No. ¿Mm? ¿De qué dependemos? De la misericordia Así es. de Dios. Y eso está en la decisión de Él, ¿no es cierto? De Él, ¿ya? Porque de hecho cita incluso lo que le dice a Faraón, ¿ya? Que a Faraón le dijo, ¿no es cierto? A ti te elegí para poder mostrar mi poder, Ujú. ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Acaso uno podría decir,
Faraón no tuvo la oportunidad de creer y de humillarse. Sí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿No es cierto? Fueron 10 plagas. Entonces, claro, efectivamente, ¿no es cierto? Dios tiene misericordia, dice aquí el 18, de quien quiere y endurece a quien quiere endurecer. ¿Ya? Y este es un problema que, de nuevo, volvemos al mismo tema. ¿El faraón cooperó en esto? Claro que sí, po. ¿Mm? Porque si Dios le ha dicho eso, te levanté para cumplir un propósito, deja ir a mi pueblo. No, no quiero, no quiero, no quiero. Plaga, plaga, plaga. Y así todo no se humilla. Y no se humilla. Entonces, esa dureza, ¿no es cierto?, hace que después se negó a humillarse, ¿no es cierto? Y Dios lo deja. ¿Mm? Cuando Dios deja, el ser humano se endurece más. ¿Mm? Entonces, lo deja, podemos decir, a su propia suerte. ¿Ya? Eh, Recordemos ahí mismo en Romanos, Romanos 1, Cuando ¿ya? dice Dios los abandonó. Claro, 1:24, Dice, ¿ya? Sí, 24, 26, 28. Ya. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Ese era el 28? Ah, era hasta el 28 ya. No, el 28 también. Ah, yo pensaba que era el Bueno, lee el 28. el 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Qué podemos decir entonces? Que no es que Dios quiera endurecer a priori, sino que ¿con quién Dios se endurece? Con los que se han endurecido primero, ellos mismos, ¿no es cierto? Y ahí es cuando los entrega a su depravación. 39, vamos a ver aquí, por ejemplo, Jesús aplicó un texto a su propio ministerio de Isaías. A ver, ¿qué dice Isaías 6:9? Voy a buscar ahí Isaías 6:9. Dice, y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Claro, ¿ya? Entonces, no es que Dios quisiera que sea así, pero el ser humano cuando se endurece, va por sus propios caminos, bueno, Dios, ¿no es cierto?, lo abandona y se hace más duro, ¿ya? Y el mismo Jesús, ¿no es cierto?, este pasaje de Isaías 6:9, ¿ya? Por ejemplo, Juan 12:39. Miguel, Juan 12:39. Pero la gente no podía creer porque como también dijo Isaías, leo el 40, que es lo que dijo Isaías. Sí. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender, y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. Entonces, todos los seres humanos, dice Pablo, somos culpables, ¿no es cierto? Nadie puede ser salvo y muchos escogen endurecerse en contra de Dios, ¿ya? Y entonces Dios, ¿no es cierto?, tiene compasión de algunos, ¿ya? Que son aquellos que quieren escuchar y quieren, ¿no es cierto?, recibir. No es que nosotros merezcamos la salvación, ¿ya?
Lo que merecemos, ¿no es cierto?, es el juicio. Y lo que no merecemos es la misericordia. ¿Mm? Entonces, Dios es justo. ¿Mm? Eh, entonces, vamos ahora del 19 al 29. Romanos 9, 19 al 29. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque... ¿Hasta qué parte era? 29. Gracias. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Los hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Llamaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando alguien se pierde, no se salva, es por culpa suya. Pero cuando alguien se salva, ¿quién es el autor de la salvación? Dios. Entonces, claro, está diciendo aquel 19. Bueno, alguien podría preguntarse, ¿cierto? Bueno, entonces si Dios decide todo, ¿por qué no nos echa la culpa a nosotros? Eso es lo que dice el 19, ¿cierto? ¿Ya? ¿Quién ha resistido su voluntad? Esa es la pregunta. ¿Cómo dice la NTV? 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Claro. Entonces, está diciendo en otras palabras, bueno, alguien podría preguntar, ¿no es cierto? Bueno, pero Dios, ¿por qué me exiges a mí que pague la cuenta? ¿Mm? ¿Y qué es lo que dice entonces? ¿Cuál ejemplo usa? ¿Ya? Vasija. Una vasija de barro, un artesano que moldea, ¿no es cierto? ¿Tú has ido a Pomaire? ¿Te acuerdas de Pomaire? Donde hacen todas estas vasijas de greda. Ves las empanadas grandes y son puros locales como artesanales, igual medio fome, pero les gusta ir a comprar cosas. Pero es un paseo y hay muchos artesanos que trabajan la greda y ahí siempre hay uno que uno puede ver, pues lo hacen, es como una mesita que gira. Así, y tú haces así. Claro, entonces tú Eso colocas es muy cool. Claro, y ahí les vas dando forma según Sí. cómo usas tus manos. Entonces, ese es el ejemplo que pone. Y era un oficio muy conocido ahí en Palestina en ese tiempo. ¿Ya? Entonces dice, bueno, mira, ¿quién es el que tiene el derecho? ¿El alfarero, o sea, el artesano, Claro. o la vasija? La vasija, ¿ya? El artesano. Entonces, que hay una tremenda diferencia, ¿cierto? O sea, lo que quiere destacar acá es que es como difícil que la vasija, ¿no es cierto?, le cuestione al artesano, uno no se lo imaginaría, ¿ya? Oye, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, veamos aquí una cita del Antiguo Testamento, Isaías 29, 16. Isaías es uno de los profetas que usa esta figura, ¿ya? Jeremías también la usó. Isaías 29, ¿verdad? Miguel. Isaías 29, 16 primero, y después vamos a leer otro de Isaías. Ya. 29, 16 dice,
¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero, y por cierto, es mayor que ustedes, el barro. Ujú. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó? ¿Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Claro, Ay. ¿no es cierto? Y ahí búscate Isaías 45:6 también. Perdón, 45:9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Ujú. Exclama la olla, ¿qué torpe eres? Claro. Entonces, ahí está tomando este ejemplo, ¿no es cierto? De Isaías Ujú. Pablo que dice, oye, que hay una tremenda diferencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, en cierto sentido, acuérdense que siempre las figuras no son perfectas, ¿no es cierto? Nos ayudan a entender. En ese sentido es como el abismo, podemos decir, que hay entre el creador y la criatura, ¿ya? Es equivalente a la vasija de barro, ¿ya? Con el artesano, Ujú. ¿ya? Pero no nos olvidemos de otra cosa. ¿M? ¿De qué? Génesis 9:6. A ver. ¿Que nos hizo a su imagen? Exactamente. Entonces, Lo voy a en buscar. realidad, no es que seamos, las vasijas obviamente no tienen personalidad, no tienen, ¿no es cierto? Y Lo a leo. diferencia, 9:6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Ya? Ahí citamos eso donde habla de la propia imagen, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, que en Génesis, al principio, nos dice en Génesis 1 que Dios creó al hombre, al ser humano, hombre y Ujú. mujer, a su imagen y Sí. semejanza. Por lo tanto, somos seres racionales, Ujú. morales, tenemos conciencia, Claro. ¿no es cierto? Llevamos, aunque está distorsionada, la imagen de Dios. ¿M? Ujú. Pero claro, está distorsionado por el pecado. Ujú. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a estar ahí estáticos sin hacer nada, ¿ya? ¿Cuál sería la forma aceptada? Es humillarse ante Dios, Ujú. pero estar, ¿no es cierto?, reconociendo que Dios es infinitamente superior a nosotros, ¿ya? Pero no por eso nos vamos a quedar ahí quietos, ¿no es cierto? Sino que tenemos una responsabilidad también. ¿M? Y en eso, no, ¿Predicar? claro, no, pero no solo eso, sino que me refiero a usar todo lo que Él nos ha, Ujú. O sea, no somos literalmente una vasija que se una queda que ahí. se queda quieta, claro, en Claro. ese sentido, ¿ya? No podemos negar la dignidad que Dios nos ha dado. ¿M? Entonces, eh, la respuesta del ser humano es, bueno, Dios, ¿qué quieres que, ya? Por eso es que habla aquí como de vasos, ¿no es cierto?, que se han corrompido, etcétera. Entonces, hay una parte, ¿no es cierto?, de voluntad del ser humano, ¿no es cierto?, que está en juego acá. ¿Mm? Eh, y bueno, habla, ¿no es cierto?, ahí de la paciencia eh, y los propósitos que él ha tenido. ¿Mm? Ahora, interesante, Oseas, ¿no es cierto? Ahí en el 25 y 26, Pablo cita a Oseas, un Ujú. profeta, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Sí. ¿Mm? ¿Por qué lo cita? ¿Mm? Porque dice antes, ¿ya? Aparte de que soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, ¿no es Ujú. cierto? Pero él preparó de antemano para gloria, ¿no es cierto?, a los vasos de misericordia. Dice, ahí vuelve a decir, nos ha llamado a nosotros, no solo judíos, ¿ya? Sino que también a los gentiles. Y aquí Sí. cita a Oseas. Esto es Ujú. muy, muy interesante porque dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y Ujú. a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ujú. ¿Mm? La historia de Oseas la pueden leer, ¿no es cierto? Ujú. Dios le hace, ¿no es cierto?, que se case con una ramera. ¿Mm? Y él dice, bueno, vas a ser mi ejemplo de cómo él ama, cómo él rescata. Y después tuvieron hijos. ¿Te acuerdas de los nombres de los hijos? No. Que son justamente esto. Amada, no amada, pueblo ¿En mío, serio? no. Claro, lo usa, ¿no es cierto?
eh, lo usa, ¿no es cierto?, de ejemplo, ¿ya? La esposa infiel de Oseas y sus hijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el 6, 1:6, dice, concibió otra vez y dio a luz una hija. Ponle nombre Lo Ruhama, ¿ya? No amada. Esto es no amada o no compadecida, ¿ya? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Y después tuvo otro más adelante, dejó un hijo. Y dijo Dios, el 9, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. Eh, y después dice el 23, 2:23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama, y le diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios como cuando hay alguien que está, ¿no es cierto?, rebelde hacia Dios, ¿ya? La misericordia de Él está abierta. Para alguien que no era compadecido, no era su pueblo, ahora sí lo fuera. Y Pablo usa esto para decir, ¿quiénes no eran su pueblo? Los gentiles, ¿no es cierto? Nosotros. Claro, nosotros, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Tenemos esa posibilidad. Y después en el 27 al 29 cita a Isaías, ¿no es cierto? ¿Ya? Cita a Isaías en la misma línea. Entonces, ¿qué más, ¿no es cierto?, podemos decir? Oseas estaba mostrando la infidelidad del pueblo, denunciando, podemos decir, de parte de Dios la infidelidad del pueblo de Israel en ese tiempo, como 8 siglos antes, ¿ya?, de Cristo, más o menos, unos 800 años antes de Cristo, bastante rato antes, ¿ya? Y lo mismo con Isaías. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, en esta cita, que es el 29? ¿Qué estaba pasando? Había una invasión de un pueblo del norte, que eran los asirios. Va a haber pocos sobrevivientes, ¿ya? Y ahí es donde Dios proclama, ¿no es cierto?, el 27, espérate. No, vamos a ver en Isaías directamente. Okay. Isaías 7:3. Dice, entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se Parece lavan que yo las penas. te dije mal. Isaías 1:9, a ver. 1:9. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Ya. Isaías 10:22. 22 y 23. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra. Entonces, ahí es otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde Dios dice, bueno, va a quedar un remanente. No son todos los descendientes física o carnalmente, ¿no es cierto?, de Israel los que van a ser salvos, sino que va a quedar una parte. Dios ha llamado a los gentiles y de alguna manera, ¿no es cierto?, las multitudes, las grandes, ¿no es cierto?, arenas que no se pueden contar, ¿de dónde van a salir? De lo que le prometió a Abraham, de los gentiles. De los gentiles.
Por eso Abraham es el padre de la fe, Ujú. ¿ya? Entonces, sin embargo, ¿no es cierto? Va a quedar, entonces, Oseas, Isaías, ¿no es cierto? Ya habían profetizado de que quedaría un remanente pequeño, ¿m? Pero incluso Jesús lo dijo. A ver, Mateo 8:11. ¿De dónde va a venir la mayoría? Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Ya. Entonces, si se fijan, ¿no es cierto? Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, de alguna manera están ahí incluidos, ¿no es cierto? Por la fe. ¿Y va a haber israelitas? ¿Verdaderos israelitas? Sí, ¿ya? Sí. Gente que haya creído, este remanente, ¿ya? Bueno, ¿qué pues diremos? ¿No es cierto? Del 30 al 33 es como que hace una conclusión de lo que está hablando, ¿ya? Hace una conclusión de lo que está hablando, Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué es lo que dice? ¿Mm? Dice, los gentiles que no andaban buscando la justicia, la han alcanzado. ¿Cuál justicia? La justicia que es por fe, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Israel, en cambio, que iba buscando una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Se pregunta. Porque no iban tras ella por fe, sino que por obras de la ley. ¿Mm? Y pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí, ¿no es cierto?, cita Pablo a Isaías nuevamente, 28:16. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se refiere? ¿Quién es esta piedra? ¿No es cierto? Es Jesús, Ah, ¿ya? Él mismo se identificó con esta piedra angular, ¿ya? Entonces, la diferencia es que los gentiles, muchos, ¿no es cierto?, alcanzaron la justicia porque la buscaron por fe, la recibieron por fe, ¿ya? Probablemente no andaban buscándola, ¿m? Porque la descripción que tenemos, ¿no es cierto?, en el mismo Romano, antes, en general, ¿no es cierto?, es egocéntrico. ¿Cómo es el ser humano? Egocéntrico, que quiere su propio camino, ¿no es cierto? Busca el dinero, los bienes materiales, los placeres, ¿ya? Pero de repente se encuentran con esto, ¿no es cierto? Que es el Evangelio. Y el Espíritu Santo obra, ¿ya? Y entonces por fe lo aceptan, ¿ya? Y no se sueltan de eso, ¿ya? En cambio, dice, Israel andaba en busca de la justicia, ¿m? Pero por qué fallaron? Porque era una meta imposible, ¿no es cierto? Cuando uno busca una meta por los propios, por hacer, esfuerzos. claro, esfuerzos religiosos, ¿ya? Eh, entonces, por eso fallaron. ¿M? Eh, entonces, los judíos que buscaban la justicia no la alcanzaron, pero los gentiles que no la buscaban sí la alcanzaron. ¿Mm? Eh, los judíos no buscaron por la fe, ¿ya? Y al no buscar por la fe, dice que se tropezaron con la piedra. ¿Mm? Eh, y esta piedra, ¿no es cierto?, es Cristo crucificado. ¿Mm? La palabra, acá, ¿no es cierto?, el comentarista, que recuerden, estamos usando de base unos comentarios de John Stott, ¿ya? La palabra en el original de esta piedra de tropiezo es scandalon. ¿Te suena la palabra, no es cierto? Escándalo en griego, O sea, ¿ya? sí. Entonces, ¿cómo no escándalo en castellano? ¿No sabes qué es? O sea, sí, pero... Gálatas 5:11. A ver. Gálatas 5:11. Gálatas 5:11 dice: Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Claro, entonces, ¿por qué está diciendo eso? Porque la predicación de la cruz para muchos es una ofensa. ¿Por qué? 1 Corintios 1:23.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ya? ¿Por qué la cruz, no es cierto, es eso? Locura, también piedra de tropiezo. ¿Mm? Porque es difícil para el ser humano cuando quiere hacer las cosas por sí mismo, quiere autojustificarse como querían los judíos, ¿no es cierto? Yo hago cosas buenas, hago los sacrificios a Dios, me porto bien, entonces como que voy juntando obras buenas y con eso me justifico. No se puede, dice Pablo, es imposible, ¿ya? Entonces cuando alguien es así, que le digan que Cristo en la cruz, ¿ya? Una muerte tan terrible, Él pagó por todos tus pecados y te justifica, entonces muchos van a decir, no, eso no, ¿cómo es posible? ¿Mm? Entonces es un ataque al orgullo humano, ¿Mm? Y en este caso al orgullo de los judíos. ¿Mm? Y por eso, ¿no es cierto? Pablo va explicando que por qué, digamos, los judíos no alcanzaron, ¿ya? Porque su método para alcanzarlo era por obras. ¿Mm? Y entonces se encuentran con Cristo. No, Cristo no, pero ¿cómo? Pues si, imagínate, primero venía de Galilea, ¿no es cierto? Un carpintero, ¿ya? Y después que andaba predicando, qué sé yo, ya lo menospreciaban. No todos, recuerden que muchos creyeron, ahí está el remanente, ¿no es cierto? Y finalmente, pero ¿cómo este no puede ser Dios? Porque los soldados romanos lo agarran y lo crucifican, así de fácil. ¿Cómo alguien que muere? Entonces eso es el escándalo, ¿ya? En el original, motivo de tropiezo. ¿Mm? Entonces, ese es el problema para todos los seres humanos. ¿Mm? Cristo entonces es esta piedra angular de la justicia de Dios, pero para los que no creen es una piedra de tropiezo. Sí. ¿Mm? Es una locura. Claro, una locura. ¿Mm? Jesús mismo citó el Salmo, ¿no es cierto? Salmo 118, y él se identificó como esta piedra angular. ¿Mm? Y no puede haber otro fundamento que no sea Jesucristo. Entonces, el ser humano, cuando se encuentra con Jesucristo, tiene que decidir. ¿Mm? ¿Lo acepto con su sacrificio o me tropiezo, ¿no es cierto? En la piedra. ¿Mm? Entonces, resumen, ¿cómo podríamos explicar, según Pablo en este capítulo, que Israel haya sido incrédulo? ¿Mm? ¿Cómo podríamos explicar? Primero dice, no es porque la promesa de Dios haya fallado. ¿Mm? La promesa de Dios sigue presente y va a haber, y ha habido, y habrá gente dentro de Israel que crea. ¿Mm? Segundo, ¿no es cierto? No es por injusticia de Dios, No. ¿ya? Sino que porque Él tiene misericordia. ¿Mm? Y los que no aceptan su misericordia se endurecen, ¿no es cierto? No es porque Dios sea injusto al acusar a Israel, ¿no es cierto? No. Es más bien, ¿por qué? Porque Israel ha sido arrogante, ¿no es cierto? Ha tratado de decir, no, yo soy superior, yo soy mejor por mis obras, ¿no es cierto? Voy a ganar la salvación. ¿Mm? Entonces, cuando alguien se salva, Es por gracia. es por gracia, ¿no es cierto? Misericordia. Y cuando alguien se pierde, Es porque lo merecemos. no, pues todos merecemos perder, no O es sea, merecimiento, claro, sí. uno es por gracia, porque Dios salva, ¿no es cierto? Pero cuando alguien se pierde, es porque no aceptó, es su tema, ¿no es cierto? No acepta, ¿ya? Y es su responsabilidad, ¿no es cierto? No aceptar lo que Dios y en Cristo han hecho. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo la próxima semana el capítulo 10 y les dejo una pregunta porque seguirá teniendo que ver con esto. No hemos terminado el capítulo 9, no lo terminamos de ¿Sí? leer. Ah, ¿no leíste? Yo lo leí, del 9, del 30 al Con 33. razón, yo estaba como... ¿Ya? Ya, ok. Yo lo leí, Inglita. Ok. Entonces,
una pregunta que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este sentimiento de Pablo, que va a volver a aparecer en el 10 y en el 11. Nosotros nos dolemos por los que son de nuestra propia sangre, como Pablo. Ujú. ¿Mm? Nos dolemos No porque había que ellos no, eh, ¿cómo se llama? No crean o sean arrogantes con Dios. Pensémoslo tanto en la familia como en nuestro pueblo. Podemos decir el pueblo aquí en Chile, ¿no es cierto? ¿Nos dolemos como Él? Esa es una pregunta, ¿no es cierto?, para meditar esta semana. Oremos entonces. Señor, gracias te damos por haber podido leer tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no éramos tu pueblo, pero tú sí abriste, Señor, estas buenas noticias para todos nosotros, no importa la raza, no importa la sangre, ni a qué pueblo pertenecemos, Señor. Todos nosotros podemos aceptar tu misericordia a través de Jesucristo. Señor, ayúdanos también a tener misericordia por los que no te conocen, por los que quizás se han tropezado con Jesucristo y no lo han querido aceptar. Señor, te pedimos por todos los que no te conocen en nuestra familia, también en nuestro entorno y en el país. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana. Chao.